noches, amigos. Soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás medios de nuestra plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ustedes saben, el mismo consta de dos secciones. En la primera comentamos los principales sucesos acaecidos en la última semana en el orden internacional y en el orden nacional. Y en la segunda sesión traemos a una distinguida personalidad para una entrevista. En esta primera entrevista de este año, que aprovecho para desearle a todos un feliz año y un próspero y venturoso año desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista económico también para todos, en este primer programa del año traemos como invitado al licenciado Pelegrín Castillo Semán, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, diputado al Congreso Nacional, ministro de Energía, exministro de Energía, y un profundo conocedor de la historia y de la geopolítica para tratar el tema de Venezuela, que es el tema de la hora en todos los cenáculos, en todas las conversaciones donde se trate de los hechos que acontecen en el mundo. En el orden internacional podemos decir que los principales hechos que acaecieron fue precisamente el de Venezuela, en donde los Estados Unidos dándole vigencia a una orden judicial que existía desde el año 2020, una acusación que pesaba sobre Nicolás Maduro por narcotráfico, narcoterrorismo, intento de introducir drogas en los Estados Unidos, decidió, después de unos meses de planificación, tomar acción y en una operación quirúrgica que deja asombrado al mundo por su precisión, logró sencillamente sustraer de su casa a Nicolás Maduro junto a su esposa, ambos acusados desde el año 2020 por una corte del primer circuito de Nueva York. Lo montaron en unos helicópteros de las Fuerzas Armadas, el Grupo Delta hizo la operación y lo llevaron a la nave Iwo Jima y de ahí, horas más tarde, ya iban volando a Nueva York. Con una participación, repito, del Grupo Delta y de otros miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, en el que hubo apenas 40 heridos, de los cuales algunos civiles y 32 eran miembros de la seguridad cubana, que parece ser que era la que cuidaba a Nicolás Maduro y a su esposa. Hoy enfrentan los cargos, de los cuales se han declarado inocentes, y esa ha sido, digamos, la principal noticia en el orden internacional. En el orden nacional tenemos que decir que la principal noticia ha sido la declaración del presidente Luis Abinader de que el gobierno entra en una nueva etapa en la que desea mostrar mediante unos cambios el nuevo rumbo que ha de tomar su gobierno para consolidar los logros que él entiende que ha obtenido. Es la etapa más importante desde el punto de vista de su gobierno, porque aquí se consolida su legado, se consolida o se tuerce su legado, y además la parte más importante también desde el punto de vista personal como líder del PRM, porque es el que tiene que arbitrar como presidente de ese partido la escogencia de un nuevo candidato presidencial para las elecciones del año 2028. Ese es un área difícil, una tarea difícil que él debe enfrentar. Y yo diría que los cambios realizados han sido la principal noticia que ha sido en la semana. Cambios de algunas personas ya conocidas, de gente probada, como es el caso del licenciado Víctor Ito Bisonó,
que demostró su capacidad gerencial y su capacidad de innovación y de realización en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, y ahora pasa a ser ministro de el ministerio que dirige el hábitat, la vivienda en la República Dominicana, del MIBED. Ahí podrá continuar demostrando también ya sus dotes de gerente y administrador en un área tan importante como el de la vivienda, que tiene que ver también con un derecho fundamental que le asiste a todo dominicano. Vamos entonces a proceder, amigos, a una primera pausa comercial y venimos a la entrevista con el licenciado Pelegrín Castillo Semán. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bien, amigos, como habíamos comentado al inicio de nuestro programa, tenemos la honra de en este primer programa del año 2026 tener con nosotros a un amigo muy querido, el licenciado Pelegrín Horacio Castillo Semán, quien, como todos conocemos, es abogado, ha sido diputado en varias oportunidades, fue ministro de Medio Ambiente, y es un... de energía. Y además es un estudioso de las relaciones internacionales y de la geopolítica. Y con él queremos precisamente hablar de los acontecimientos que hoy marcan cualquier cenáculo o cualquier lugar en que se junten dos personas a dialogar acerca del estatus mundial, y son los acontecimientos de Venezuela. Los acontecimientos mundiales siguen todavía incidiendo. El tema de Ucrania, ahora se habla de una reunión entre la Unión Europea y Francia y Gran Bretaña. Se comprometen a enviar tropas después de haber alcanzado algún tipo de acuerdo. Mientras tanto, el tema de Gaza sigue prácticamente en una especie de refrigerador congelado, donde no hay avances, pero en el fin de semana pasado, no en este, pero sí en este fin de semana, el sábado todos nos despertamos con una operación militar muy bien estructurada, que tuvo como consecuencia la captura de Nicolás Maduro, que había sido requerido por la justicia norteamericana en el año 2020 bajo diversas acusaciones, entre ellas narcoterrorismo, entre ellas la de drogas. Y hay algunos precedentes en el orden judicial norteamericano que permiten el apresamiento en esas condiciones. Evidentemente estamos hablando de una operación que involucró a una fuerza especial, la Fuerza Delta, involucró también toda una planificación, según vimos posteriormente, ya que Maduro dormía en una casa diferente, un estudio bien pormenorizado, pero el tema es que llegaron, sacaron al presidente Maduro y a su esposa, lo llevaron al portaavión a Iwo Jima, y de ahí, horas más tarde, estaba ya de camino a Nueva York, al primer circuito judicial de la ciudad y de ese estado, para enfrentar los cargos. Eso de momento, para mucha gente,
es el fin o descabeza el régimen. Sin embargo, nosotros que tenemos experiencia y tenemos una gran dosis de suerte de tener una persona que pudo articular la transferencia de poder, sabemos bien que el hecho de que usted decapite una tiranía, un régimen, no significa que el armazón está en el suelo. En Venezuela hay varios polos de poder que todos sabemos. Dicen que uno lo encabeza Delcy y su hermano que está ahora en la asamblea, que de hecho de ella salir es a él a quien le corresponde entonces asumir el cargo. Otros hablan de Padrino, otros hablan de Diosdado Cabello. El hecho es que estamos ante un fait accompli, donde Maduro está hoy ya formalmente acusado, proclamado él inocente, y mientras tanto el mundo no sale de su asombro de la ejecución de una operación muy bien estructurada. Y ahora quisimos traer a una persona también con experiencia para que nos diga qué, porque en Venezuela no solamente se juega, digamos, con la inmigración de otra Venezuela. Hay 8 millones de venezolanos fuera del país, es otra Venezuela. Sino también se juega, digamos, a un juego de potencias, porque ahí evidentemente está presente China, está presente Cuba y está presente Irán. Bueno, de los 39 o 40 heridos en la operación, 32 eran cubanos, que parece que eran las fuerzas especiales que custodiaban a Maduro. Entonces, es evidente que ahí hay en juego muchas cosas. Pelegrín, yo te he servido la mesa. Gracias, Joaquín, muy contento de encontrarme aquí en tu compañía. Siempre me resulta muy grato acompañarte en este programa de orientación en un momento en que el pueblo dominicano y los que viven aquí en nuestro país necesitan tener buenas interpretaciones y buenos datos de lo que está aconteciendo. Lo cierto es que esto que estamos viendo en Venezuela no es más que una escalada de un escenario de conflicto que venía en desarrollo, que si se quiere tiene múltiples dimensiones. Es un conflicto global híbrido. Primera guerra mundial híbrida. Sí. Donde se emplean muchas técnicas, se emplean muchos recursos, incluso recursos de precisión, como se acaba de ver, quirúrgicos. Y eso tiene una lógica. El poder de destrucción de las armas que hay es tan grande que hay que buscar métodos efectivos que minimicen daños, que minimicen los efectos colaterales. Y eso definitivamente se está poniendo a prueba de que, de hecho, yo creo que Estados Unidos dio una demostración. Ahora mismo creo que Putin debe tener cierta envidia. Yo creo que sí. De lo que acaba de decir hacer el equipo de Trump. De la precisión. La precisión. Pero también hay un hecho. Vámonos al gran cuadro. El orden mundial estaba en crisis, venía deteriorándose, sobre todo después del COVID, porque las contradicciones entre Estados Unidos y China llegaron a un clímax y eso terminó desatando escenarios de conflicto bélico en varios escenarios. Por ejemplo, el presidente Putin aprovechó la salida de la OTAN de Afganistán, una salida triste,
lastimosa. De triste recordación para los Estados Unidos. La fuerza militar más poderosa del mundo salía en desbandada. Es que ahí mueren los imperios. Sí. Todos los imperios ahí. Entonces, eso yo creo que estimuló a Putin a tomar la decisión de completar lo que había empezado en el 2014. Vamos a tomar... Ya no solo Crimea, sino... Donbass, y vamos a obligar a que se acepte ya con la fuerza de las armas lo que se había advertido. No nos acerquen las tropas de la OTAN a nuestra frontera. Estados Unidos, bajo diferentes administraciones, le hizo poco caso a esas advertencias rusas, que ya habían tenido una respuesta previa en Georgia, con la invasión rusa a Osetia y Abjasia. En parte porque en Occidente primaba la idea, prima todavía en algunos la idea, de que Rusia, aunque tiene 17 millones de kilómetros, un arsenal nuclear de miles de cabezas nucleares, misiles, submarinos, tecnología, una historia guerrera, ellos entendían que la economía rusa, a pesar de los recursos que tiene, sometida a sanciones como... Apostaron a las sanciones. Iba a provocar un colapso, porque el argumento, yo lo llegué a hablar con gente de Estados Unidos, y lo que me decían es que la economía rusa es más pequeña que la de California, es más pequeña que la de Italia, entonces no va a poder soportar esto, y apostaban al derrumbe. Y provocaron que esa guerra, que pudo haber terminado en una negociación inicial, se decidieron prolongarla. Pero el objetivo real de ese conflicto no era tanto el tema de Ucrania para Occidente, sino el romper la relación de dependencia de Alemania y de parte de Europa del gas y el petróleo ruso. Acuérdate que en ese momento la joya de la corona en las relaciones germano-rusas era el Nord Stream, un proyecto que lo encabezaba el ex canciller, que no es el ministro de Relaciones Exteriores, bueno explicarlo, en Alemania, el ex canciller es el primer ministro. Claro. Entonces, Schröder era el presidente de esa empresa binacional. Y Rusia se convertía en el receptor de la mayor inversión de Alemania y de la transferencia de tecnologías muy modernas de Alemania a Rusia. Entonces era una relación que al resto de Europa, especialmente Inglaterra, Francia, no le interesaba, no le gustaba, a Bruselas no le gustaba. Y ahí viene, porque además arrastraba a Italia. Sí. La arrastraba, eso se vio con Berlusconi, claramente, y arrastraba también a otros países de Europa Central. Pues había que romper esa relación. Ese es el objetivo principal de esa guerra. Y yo creo que se aseguró la guerra bélica, militar, se está librando en los campos de batalla, pero los objetivos son geoestratégicos. Entonces, al estallar ese conflicto y no darse el pronóstico de un derrumbe de la Unión Soviética, perdón, de la Federación Rusa, Rusia empezó, en coordinación con China, a responder. Y empezaron a responder primero en el Sahel, donde Rusia y China apoyaron una sucesión de golpes de estados que desplazaron a regímenes afectos a Francia, sobre todo la Francafrique, desalojando, expulsando a Europa y en menor medida a Estados Unidos de la zona, con apoyo, los militares de esa región, con apoyo
ruso-chino. Chino. El otro punto de tensión que se escaló, pero no podía ir a más, era la región Asia-Pacífico. Y no puede ir a más porque si estalla un conflicto ahí, ese va a ser el inicio de la guerra más devastadora que ha conocido la humanidad, que es la región Asia-Pacífico, porque involucra a muchos actores poderosos e incluso con armas nucleares. No podía faltar Medio Oriente. En las tensiones de China con Estados Unidos, de China con Occidente. Fíjate que después de la cumbre de Nueva Delhi, el presidente Biden anunció con Narendra Modi la apertura de una ruta alterna que en el fondo era un reto a la franja y la ruta de la seda de China, claro, que venía de, porque el competidor más fuerte que tiene China en Asia es la India. Claro. Y eso iba a traer un corredor, lo anunciaron, que venía desde la India, pasaba por el Golfo y llegaba a Europa en una doble dirección de bienes y servicios europeos y de energía y de medio hacia la India, y apoyado por Estados Unidos, aislando a Irán, que es el alfil, igual que Pakistán, de China en ese tablero de Medio Oriente. Claro, era cuestión de tiempo para que el conflicto, de hecho el conflicto ya estaba en desarrollo aquí, pero no tenía esa alta intensidad. El conflicto llegó aquí, vamos a decir, en esta etapa, cuando el presidente Trump en el primer gobierno recibe la llamada de la presidenta Tsai. China consideró eso una ofensa y una violación al principio de una China dos sistemas. Y entonces empezó a mover su ficha en el campo diplomático y logró que 3 estados clave de la región, El Salvador, Panamá y República Dominicana, aliados a Estados Unidos, miembros del DR-CAFTA 2 y con una relación especial, Panamá, se alinearan con China y abandonaran en una forma desconsiderada a Taiwán. Eso era parte de la guerra. Por eso es que se habla de guerra híbrida. Los chinos vinieron aquí con un ánimo de demostrar en la región que ya Estados Unidos no controlaba la región. Porque si hay una región del mundo donde se puede demostrar que Estados Unidos es una potencia declinante, una potencia impotente, un tigre de papel, como dijo Mao Zedong, o, como dijo el coronel Lin Min-fu, un pepino granado pintado de verde. Si algo muy frágil, muy vulnerable. Si hay una región del mundo donde eso se puede demostrar sin un gran conflicto, es esta. Porque si todos estos países de la región entran en confrontación con Estados Unidos y Estados Unidos no puede ni siquiera imponer una serie de límites a una serie de acciones, entonces eso es la señal más grande de que el imperio americano sucumbió en el Caribe. Nació en el Caribe y sucumbió en el Caribe. Esa es la lógica de guerra, que yo lo explico en mi libro, que tú lo conoces, Choque de Potencias en el Gran Caribe, que tengo que mandarte la segunda edición. Era el mismo libro, pero te la mando. Ahí se explica eso. ¿Qué pasa? En esta guerra híbrida se han estado usando varios escenarios, varias armas. ¿Por qué Venezuela? Que esto es lo que está ahora en el tapete. Mira, Venezuela no es Venezuela. Venezuela propiamente se articuló de manera orgánica con Cuba. No, bueno, dicen que una isla pequeña coloniza a Venezuela. Sí, eso fue así. En parte
porque la visión ideológica de Fidel Castro, antiimperialista, anticapitalista, antinorteamericana, tiene muchos adeptos en América Latina. Y entonces, en el ambiente que vivía Venezuela, fraguó, y después de dos momentos que se dieron en Venezuela, el intento de golpe de Estado fallido, una chapucería de propósito, Pedro Carmona, y después la huelga petrolera en Venezuela, la relación que ya existía desde el 94 entre Chávez y Fidel se estrechó y se convirtió en una alianza estratégica, incluso esbozada, porque ellos se conocerá con el paso del tiempo y la apertura de los archivos hasta dónde Cuba y Venezuela articularon esa relación. Lo que se dice es que, por eso, para que tú puedas... Sí. Lo que se dice es que desde el punto de vista de inteligencia, la inteligencia la manejan los cubanos y que la parte petrolera la maneja China, en cierto modo, y Rusia con alguna ayuda también. También se habla de fábrica de drones de Irán, eso es así. De Irán, que es así, con las tierras raras que también están en manos de China. Mira, Joaquín, la visión de Fidel. Son muchas cosas. La visión de Fidel fue esta. Y también fue el error de Estados Unidos. Estados Unidos se fue a la guerra en Afganistán, se metió en la guerra de Irak, empezó a contener a China en Asia-Pacífico y se desentendió de América Latina. De hecho, su sueño era el acuerdo transpacífico, una relación de alianza, creyendo que iba a ser... Esa fue la propuesta de Obama, ¿verdad? Claro. Que fue evidentemente, prácticamente fracasó posteriormente. Y como tú dices, Estados Unidos se retrajo y entonces abandonó el hemisferio y se dedicó a otras áreas. ¿Qué hicieron los chinos? Ocuparon ese espacio. Ese espacio. Pero antes de que tú expliques Sí. eso, yo quiero hacer una pausa que vamos a dar para que entonces puedas, después de la pausa, hablar qué pasa con ese vacío de poder que evidentemente al retraerse y tener que dedicarse a esas otras guerras que tú has mencionado ya en otros lugares. Costosas, onerosas, complicadas. Esa guerra que no se gana. Exactamente, o sea, donde no se ganan. Entonces, China ocupó ese lugar. Pero vamos, amigos, a un pequeño corte comercial para entonces retornar y que el diputado Pelegrín Castilla, el ministro Pelegrín Castilla, el geopolítico Pelegrín Castillo nos explica qué pasa con él. Y evidentemente cuando hay un vacío, bueno, el vacío es una ley física, lo ocupa otro espacio. Sí. Entonces lo ocuparon esas potencias que vinieron a una tierra pródiga en muchas cosas que no es solamente lo que la gente cree. Sí. Venimos, amigos, después de esta primera pausa comercial. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de Cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Antes de la pausa, amigos, hablábamos con el licenciado Pelegrín Castillo. Él señaló con mucha claridad otros conflictos en el mundo que mantuvieron ocupada la atención de los Estados Unidos
y desafortunadamente pudiera llamarse desde ese punto de vista, aunque fueron las dos administraciones, pero especialmente la administración demócrata abandonó lo que es el hemisferio americano, y ese espacio fue entonces muy bien aprovechado por las potencias que hoy tienen un activo rol en Venezuela. Cuba ya lo sabemos por el acuerdo que le acaba de hablar y la coincidencia entre Chávez y Fidel Castro. El caso de los rusos, llegaron también un poco a ayudar con el tema del petróleo a una industria que estaba en el suelo. Los chinos en su ruta de la seda en América comenzaron a invertir no solamente en Venezuela, sino Panamá en un momento dado que los Estados Unidos lograron revertirlo. El caso de Perú con el puerto de Shankar, que sigue siendo un puerto al que vino inclusive la importancia de ese puerto se puede resumir en que el primer ministro Xi Jinping vino a su inauguración. Sí. Entonces, eso significa la importancia de eso. Ahí queremos que retome el licenciado Peregrín Castillo. Esto es bueno entenderlo, ¿cuál es la Joaquín? situación? Esto es bueno entenderlo. Mira, en ese periodo en que Estados Unidos virtualmente, a partir del 2001, se iniciaba la Organización Mundial del Comercio, con el ingreso de China, ya ahí completaba que faltaba China, ahora entraba China a la Organización Mundial del Comercio con el apoyo de Estados Unidos. Claro. Y con una distribución de roles. A partir de ahí, Estados Unidos empieza a fugarse, en cierta manera cae en una trampa, porque el ataque del 9/11 lo lleva al escenario de Afganistán, y en Afganistán Estados Unidos queda atrapado en un conflicto que duró 20 años, el más prolongado y el más costoso y el más inútil de todos. Más que Irak, que es mucho decir. Entonces, ¿qué pasa? En ese periodo avanza la visión de Fidel Chávez a todo el continente, con apoyo de Venezuela. Las fuerzas del Foro San Paulo virtualmente toman el control del continente. Eso iba a decir, había muchos miembros del Foro de Sao Paulo y en el gobierno que también ayudan. Y a los Estados Unidos no le importaba mucho, porque esa misma visión globalista estaba ganando terreno en Estados Unidos. Yo siempre he dicho que no podemos ver los países solamente, sino las fuerzas que interactúan a veces en conflictos dentro de los países. En Estados Unidos, los mejores aliados de Cuba y de Maduro, de Chávez, de Maduro, de toda esa corriente de izquierda latinoamericana, estaban en el Partido Demócrata. Sí, los liberales de Washington, los famosos liberales. Los liberales de Washington, el caucus afroamericano, toda esa gente. Y todas esas redes de instituciones financiadas por los globalistas como Soros, Klaus Schwab y otros más. Esa visión estaba en auge en Estados Unidos y nosotros fuimos víctimas de eso. Aquí en República Dominicana nosotros fuimos víctimas de eso. En la isla de Santo Domingo. ¿Qué pasa? En ese esquema de economía global prosperó lo que Loretta Napoleoni, una prestigiosa investigadora, llamó la economía global canalla, porque al debilitar los estados nacionales y trabajar para crear los estados mercados, la soberanía de los países, las fronteras, las instituciones, se relajaban frente a los fenómenos criminales y avanzó el crimen organizado transnacional, al punto de que se convirtió virtualmente en una especie de imperio o un actor
que ahora mismo Petro, tratando de buscar restablecer las relaciones con Estados Unidos, lo está describiendo. Eso que dice Petro es la realidad. El imperio global canalla, el crimen organizado transnacional está en todas partes. Está en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Ahí es que Petro se equivoca, porque trata de decir como que en esta zona no está, que aquí están los operadores. O se autoincrimina. Sí, él conoce perfectamente. Y la verdad es que toda la región Gran Caribe, desde mediados de los finales de los 70, 80, empezó a ser penetrada por actividades criminales. Sí, el crimen y el narcotráfico. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Eso ya había llegado a un punto de que se podía instrumentalizar como parte de la guerra híbrida. Fíjate, armas de la guerra híbrida, para que se entienda, el éxodo masivo. ¿Dónde se estrenó esa arma? En América Latina o en el éxodo del Mariel. Cuando Cuba tuvo problemas políticos, con asilos masivos en la embajada de Perú, ¿qué hizo? Abrió la frontera y metió cientos de miles de cubanos a la Florida y le generó un problema a Estados Unidos. Estados Unidos entendió el mensaje. Es una de las armas de la guerra. El segundo, que al mismo tiempo le quita presión interna, porque una dictadura totalitaria, un régimen encanallado como el de Venezuela, no va a tener oposición interna en este orden global si la gente tiene facilidades de salir, y Europa y Estados Unidos abrieron su frontera. Ese en el caso de Venezuela, que es al que yo quiero volver, porque tu experiencia yo la quiero utilizar ahora, sí, no solo en la descripción que tú has dado. Muy bien, todo eso se está dando y sabemos que en Venezuela se juega no solo el tema del petróleo, no solo el tema de las tierras raras, no solo el enfrentamiento entre las potencias. Ahora bien, lo que queremos es utilizar tu experiencia y tu sabiduría para poder informar a la gente qué esperar después que removieron a Maduro. Si la gente entiende que ya Venezuela retornará a una vía democrática. Venezuela está en transición. Hay que hablarle ahora qué es. Venezuela está en transición. Exacto, ¿qué viene? En transición. Porque ¿Cómo tú ves esa transición? Un régimen encanallado, cuasi totalitario, no se puede decir, a diferencia del cubano, no se puede decir que en Venezuela hay un totalitarismo, pero sí hay un régimen encanallado, autocrático y con tendencias criminales peligrosas. Entonces, esa transición es complicada, pero ya empezó. Es complicada por el factor de que las Fuerzas Armadas, que son determinantes, están encanalladas. Mira, ¿cómo tú lo ves? Mira, ahora mismo, para poder pensar en una salida que restaure un orden democrático, una estabilidad, se necesitan tomar una serie de decisiones. Y eso es algo que Estados Unidos parece que lo tiene muy claro. Por eso manda la señal de que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no están en condiciones de pasar a gobernar Venezuela, por más éxito que hayan obtenido a nivel de las urnas el año pasado. Por la falta de una base el año de poder. antepasado, claro. Entonces, ¿por qué no están en condiciones? Porque, primero, para lograr eso se necesita, que sea una diferencia importante con lo que pasaba aquí en 1961, cuando se produce la eliminación de Trujillo. En Venezuela hay 2 millones de personas pertenecientes al Partido Socialista de Venezuela, Unido de Venezuela, el PSUV,
que tienen armas, que están encuadradas. Esas son las bandas de defensa de Gregorio Maduro. No, están los colectivos bajo control de Diosdado Cabello, que son grupos paramilitares. Pero está el partido como tal. Que controla las Fuerzas Armadas. No controla las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas yo creo que son las que pueden controlar esos grupos. Bueno. Entonces, ¿cuál es la tarea inmediata? Bueno, hay que desarmar a los colectivos. Hay que desarmar a la población civil que tiene armas largas y entrenamiento porque se han entrenado conforme a la doctrina que trajo Cuba. Porque la doctrina cubana es la militarización de la sociedad, el pueblo en armas, para resistir al imperialismo. Estamos hablando de desarmar 2 millones. Hay que decirle a Cuba, bueno, misión cumplida, ya ustedes cumplieron una etapa, Venezuela en esta etapa, de ahora en adelante no vamos a tener los tratos que teníamos antes, ustedes tienen que retornar. ¿Cómo se haría eso si no es con el respaldo pleno del partido y de las Fuerzas Armadas? Ahí es que va. Mi tesis, que la escribí en un artículo que se llama El Kemalismo Venezolano. Es un símil. Yo vi de lo que pasó. Es un símil un poco. En la caída del Imperio Otomano. Claro. Se estaba derrumbando el Imperio Otomano. En este caso se está derrumbando el imperio del globalismo y sobre todo la visión del socialismo del siglo XXI en América Latina, que opera como una especie de imperio. Señores, lo es. Aquí estaba Odebrecht con su oficina de operaciones estructuradas a nivel de América Latina, pero con base en República Dominicana. Entonces, ganando elecciones, financiando elecciones, montando todos los recursos para... Lo que quisiera hacer China lo hacía Odebrecht. Entonces, ¿qué pasa? Para desmontar eso se necesita, si eso sigue, puede derrumbar a Venezuela, meter a Venezuela en una etapa de guerra civil interna y de intervenciones internacionales y hasta convertirla en una especie que ya lo habían anunciado, un nuevo Vietnam, donde Estados Unidos quedaría, vamos a decir, en un atolladero en su propia región. Y ahí sí pudieran venir actores externos a animar una guerra de resistencia, una guerra popular, con armamento, con nuevos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, el kemalismo constituyó una especie, un grupo de oficiales. Los oficiales jóvenes, los jóvenes oficiales libres, así se llamaban. Las figuras más prominentes eran Enver Pacha y Mustafa Kemal, un héroe de guerra. Claro. Tomaron la decisión, bueno, vamos a salvar Turquía. Ese es el tema. Vamos a declarar la república y vamos a salir del imperio. Entonces es de las mismas Fuerzas Armadas que tú prevés. Yo personalmente entiendo que al final, porque esto de Delcy Rodríguez y su hermano, es una transición dentro de la transición. Dentro de la transición, exactamente. Pero al final, los que podrían garantizar esta misión de decirle, incluso de sentarse con los chinos y con los rusos a decirle, miren, el petróleo de Venezuela, pero lo vamos a negociar en otros términos. Y las tierras raras. Y no, todo lo vamos a negociar en otros términos. Porque ahora mismo la gente no está entendiendo que Trump está troleando a los chinos. Cuando Trump empieza a hablar, el troleo es una expresión para que los jóvenes emplean mucho. Le está haciendo bullying a los chinos porque le está diciendo, el petróleo es mío. Y los y tú lo vas a pagar, porque ¿cuál es la estrategia china y rusa? En un momento dado, no, vamos a crear el OPEC Plus. Y en la OPEC Plus, eso se llegó a plantear,
se puede comerciar en la moneda local. Si los chinos virtualmente tienen una especie de trueque con Maduro. Digo, lo tenían con Maduro y con el régimen de Venezuela. ¿No? Y algunos regímenes también y de otros países. Entonces, le damos petróleo y ustedes nos dan los bienes que necesitamos. Porque se trata ya de un crimen organizado transnacional que se articuló con estructura de poder. ¿Cómo se desmonta el propio PSUV del poder? ¿Cómo se desmonta el tigre? Sí, ¿cómo se desmonta? Tiene que ser las Fuerzas Armadas. Yo no tengo duda de que tienen que ser las Fuerzas Armadas. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no negociaron con padrino de las Fuerzas Armadas? Bueno, pero a lo mejor negociaron. También uno no sabe. Porque eso es una incógnita. Todo el mundo apunta a que Delcy Rodríguez y su hermano, a lo mejor Delcy Rodríguez y padrino han servido. Han llegado al entendimiento, mira, hay que salir de esto. Y la salida tiene que ser saliendo de Maduro, que le responde a los cubanos, por eso se ve la defensa cerrada de Maduro. Eso es lo que explica por qué el saldo de víctimas militares cubanas y la presencia cubana, que parece que es mayor que el número de bajas que se ha dicho. Y además también alguna conversación hubo para que todo pudiese salir tan a pedir de boca, independiente, sin negar todo el estudio, toda la planificación, todo lo que los Estados Unidos hicieron. Pero hay mucha gente que no entiende. Miren, este conflicto de esta región está conectado con el conflicto que hay en Medio Oriente y concretamente con el conflicto que hay con Irán. Con Irán, claro que sí. ¿Quién es el mejor aliado de Irán en América? Venezuela. Claro. Venezuela. Llegaron a acuerdos de defensa estratégica, de construcción de armas. Los drones, claro. Los norteamericanos a lo mejor no lo digan ahora, pero si hay una crisis a lo mejor lo dicen. Pero ahí se estaban construyendo drones de largo alcance. Y misiles también. Eso es público y admitido por el régimen. Lo de los misiles, uno lo sospecha. Ellos no lo han dicho porque ya eso es, un nivel mayor. Sí. Entonces, ¿podía Estados Unidos permitir que esa situación continuara desarrollándose? No, definitivamente que no. Y al continente no le conviene que la lucha de las potencias en el mundo se trasladen aquí, porque los que pagan los platos rotos de esa lucha son las naciones como la nuestra. Que sirven de escenario, y el pueblo de cada nación está pagando la consecuencia de eso. Entonces, claro, hay una perspectiva. El presidente Trump con el secretario Rubio están abriendo las puertas a una nueva etapa de relaciones panamericanas. Y eso es muy importante. Eso es importante. Yo creo, ojalá que Lula lo entienda, porque no lo entendió aquella vez, pero esta es una oportunidad. Sobre todo después que se frustre el acuerdo entre Europa y Brasil. Porque se frustró. Sentarse a discutir, bueno, cuáles son las bases de esa nueva relación continental que tiene que surgir. Personalmente, yo publiqué ahora un artículo que se llama Trump y la Torre de Babel en una institución, Centro de Estudios de Inteligencia Estratégica de Miami, donde yo analizo cuáles serían las bases de esa relación. Claro, el liderazgo latinoamericano tiene que pensar en términos no ideológicos, no con criterios ideológicos, ni con resabios históricos, sino de realismo geopolítico. Primero, vamos a tomarle la palabra a Trump. América para los americanos, con esta condición. Tiene que ser incluido Groenlandia
para todos los americanos. Entiéndase, los de Norteamérica, los de Sudamérica y los de Centroamérica y el Caribe. Claro. Tomando en cuenta las asimetrías que hay. Claro. Tomando en cuenta las asimetrías que hay. Integrando la visión de comercio e inversión con la visión de seguridad. Parece que esa es la visión que tiene Marco Rubio, por lo menos Marco Rubio. Sí. Ellos, pero es importante porque él, vamos a decir, es el primer secretario de Estado latinoamericano, de origen cubano, que comprende bastante bien los problemas de América Latina. Comprende bastante bien los problemas de América Latina. Los norteamericanos también tienen que entender que las relaciones con América Latina solamente van a ser fructíferas, van a permanecer, si ellos ayudan, y está contenido en su línea de política exterior, si ellos ayudan a la construcción de las naciones, al fortalecimiento de las naciones, a que las naciones de este continente integren hacia adentro. Porque la historia de la doctrina Monroe ha tenido varias etapas. Inicialmente era anticolonialista, Sí. y América Latina le agradeció eso a Estados Unidos. Pero después fue la base De las intervenciones. era una base ya de corte imperialista. Pero ¿qué pasa? Ahora las relaciones tienen que ser no con las oligarquías, Sino con los no pueblos. con enclaves modernizadores, elitistas, globalistas, o con los sectores complacientes. Aquí vimos cómo la complacencia de sectores de la sociedad, mal llamada sociedad civil, en realidad era una ocasión, un motivo de aprovechamiento de los recursos de USAID. ¿Qué era la agenda que los norteamericanos quisieran imponer? Iba a aparecer un grupo de cipayos, de gente sin concepto nacional o muy pagados de su vocación global de ciudadanos del mundo, ni siquiera de las Américas, de ciudadanos del mundo, que miraban a los otros por encima con aire de superioridad. Y ese sector, la relación no puede ser de ese tipo. Ellos tienen que ayudar a que el liderazgo latinoamericano pueda integrar hacia adentro y que los beneficios de esos acuerdos a nivel continental sean para todos los americanos. Para que eso se concrete, Joaquín, mira, hay 3 instrumentos fundamentales, 4. Los voy a mencionar solamente. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca tiene que ser rescatado. Tiene que firmarse una nueva versión. Claro. Y tiene que incluirse el crimen organizado transnacional como una amenaza en la región. Ese es uno. Primero. Segundo, el ALCA. Sentarse a discutirlo. Ahí el papel de Brasil es muy importante. Claro. Pero también Venezuela, Argentina, el mismo Sí, Chile. México, todo el continente. Podemos lograr un gran trato justo para la seguridad, prosperidad y libertad del continente. El tercer elemento es retomar el tema de la Carta Democrática. Okay. Fíjate que en mi libro Choque de Potencia yo analizo cuando surge el primer movimiento continental, que es el germen de la Carta Democrática, la Carta de Lima, que fue la doctrina Tobar. Sí. Eso ya es una parte, después siguió. Tiene que haber una defensa colectiva de la democracia, del régimen republicano, del orden de libertad, aislar a los gobiernos usurpadores. Eso sería algo
que ahora mismo este problema que está planteando no se hubiera planteado si en las elecciones pasadas, porque oímos al presidente Fernández, si el sistema multilateral de América Latina hubiera funcionado, si hubiera invocado la Carta Democrática, claro, que se invocó en el 2002 cuando trataron de derrocar a Chávez, claro, y funcionó. Si se hubiera invocado, entonces la historia fuera otra y no se hizo. Entonces tenemos que aprender las lecciones. Y el último elemento es quizás el más importante. Yo creo que el reordenamiento global conduce a un nuevo orden internacional basado en la conformación de nuevos espacios, y esos espacios dominados por algunas potencias, en este caso sería Estados Unidos y Brasil, que son los dos mayores del mundo, de las Américas. Si esa relación se puede consolidar, eso tiene también algo que deben que asumirse para darle más fuerza, y es que eso equivale a la creación de un nuevo espacio de civilización. Con eso, Pelegrín, porque tenemos que terminar, sí, yo creo que los amigos que nos escuchan tienen una buena idea. Pelegrín sustenta que está comenzando una transición en Venezuela, como todos sustentamos también. Él alega que su solución, que él la planteó muy elegantemente, es la misma solución de cuando la caída del Imperio Otomano, y que tiene que surgir del seno del propio ejército, que es la fuerza ahora mismo más sólida que pudiera acabar con las milicias armadas que pertenecen ya a otra área. Tal vez la gerencia de la vicepresidenta Rodríguez, en este caso presidenta ya juramentada como presidenta de Venezuela, puede ayudar a que entonces se rescate. Habla de un acercamiento entre los pueblos de las Américas y el norte, que ahora está mirando hacia su hemisferio y dice, bueno, este es mi hemisferio, yo quiero ayudar a mi hemisferio, ayudar a controlar y ayudar a buscar la manera del desarrollo de mi hemisferio. Para eso él ha planteado una serie de situaciones que deben darse, que yo estoy de acuerdo con ellos, con lo que él plantea. Esa Carta Democrática yo recuerdo haberla firmado en Santiago de Chile, en el primer gobierno después de Pinochet, que fue Alwin, si mal no recuerdo. Recuerdo haberlo firmado, después fue perfeccionada posteriormente, sí, más adelante, estoy hablando del año 90 a 91. Pero esa Carta Democrática debe invocarse, debe fortalecerse, y esos polos de que él habla en América deben de alguna manera buscar la manera de podernos entender. Creo que por lo menos hay una opinión sustentada en hechos que él muy bien describió con anterioridad, de un nuevo orden también que comienza, de una guerra híbrida que él ha hablado tantas veces y que ahora ya estamos viendo los resultados, de una situación que también tiene que solucionarse, y de ese nuevo orden que todos desconocemos, que debe estar basado en un orden de mayor justicia y de mayor acercamiento entre los pueblos y mayor libre autodeterminación, en cierto modo, dentro de parámetros concebidos y pactados por los entes de poder, sí, para que cada pueblo pueda desarrollarse. No queda más, porque el tiempo en televisión es corto y vuela, que darle las gracias a mi amigo, el licenciado Pelegrín Castillo Semán, por habernos expuesto con claridad lo que acontece en el mundo, en este nuevo orden que están haciendo, pero que es un parto casi con forceps lo que está viniendo para salir, para uno determinar, y lo que aconteció en Venezuela, lo que está aconteciendo y lo que falta por acontecer, para que la gente no crea que ya todo ha terminado. Inclusive, en el día de hoy leí unas declaraciones de
un comentario que hizo en la Casa Blanca el presidente Trump de que estarían envueltos en Venezuela por un tiempo un poco más largo de lo que ellos habían más o menos previsto. Habrá que ver hasta dónde es ese involucramiento y hasta dónde ese tiempo tan largo. Que no debería ser exclusivamente Estados Unidos. En realidad, Debería si ser se retoma el continente, la cumbre de las Américas, claro, que se suspendió aquí, uno de los puntos de agenda debería ser la crisis venezolana, cubano-venezolana con Estados Unidos. Y ahí mismo discutir todo esto. Cómo gerenciarla con la ayuda de todos los países del continente. Creo que no hay una forma mejor de terminar el programa. Será, amigos, entonces, hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones. Gracias de nuevo a nuestro invitado de gala, el licenciado Peregrín Castillo Semán, por haber expuesto sus conocimientos, producto de sus estudios, sus diferentes visiones, que muchas de ellas compartimos, y que es importante hoy en día llevar información en un mundo en donde la desinformación es lo que prima. Gracias, amigos, y nos vemos en una próxima entrega de comentarios y reflexiones.